Esto es UNLAM Podcast. Información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. UNLAM Podcast, una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, edición especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de UNLAM Podcast, inaugurando formato en esta ocasión y con un motivo que realmente vale la pena. Hoy estamos conmemorando el Día del Periodista. Un 7 de junio, pero del año 1810, se inauguraba el periódico La Gaceta de Buenos Aires a cargo de Mariano Moreno, uno de los próceres de la República Argentina. Y vaya importante, inaugurando un medio de comunicación hace ya más de 200 años. Bueno, hoy seguimos celebrando el Día del Periodista, una profesión que a lo largo de estos 2 siglos ha cambiado y mucho. Queremos traer el periodismo a la actualidad. ¿Cómo se habla de periodismo? ¿Cómo se hace periodismo en pleno 2024? Y para eso invitamos a un referente en la materia, exalumno de esta casa de altos estudios que es la Universidad Nacional de La Matanza. Él es Cristian Carballo, es periodista, productor de radio, coordinador de aire de Radio 10, docente también. Cristian, gracias por este rato, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a vos y a la Facultad de La Matanza. Y bueno, en esta fecha tan importante, intentar dar y tener esta charla y meternos en el mundo del periodismo y también de la radio, ¿no? Totalmente. Quiero empezar por el principio. Quiero hacer historia. Ir al Cristian, estudiante acá en la Uni de La Matanza. ¿Siempre tuviste en claro que querías ser periodista o algo afín a la comunicación? Sí, creo que siempre tuve claro el tema de la radio. De chico me gustaba, la escuchaba de los 7, 8 años y tenía claro eso, averigüé y tenía la facultad cerca. Uh-huh. Y empecé en la universidad, hice el curso de ingreso, empecé a cursar las primeras materias y a los 20 años, en el segundo año de la carrera, me anoté. Me acuerdo que Laura Carrasana, que es colega, profesora también de la universidad, pasó con una lista para quien se quería anotar para ser pasante en la facultad, en la radio. Y ahí me anoté y empecé en la radio de la universidad hace 18 años ya de eso. Y fue clave, porque fue la base en cuanto al contenido ya teórico que empezaba a tener, pero práctico, para después empezar a desarrollarme en otros medios. Pero fue ese el paso. Fueron 3 años de una pasantía en la radio de la universidad. Y increíble porque ahí hice operación técnica, edición, producción, aire, de todo un poco. Bueno, este tipo de radios, las universitarias, sumo a las comunitarias un poco también en ese rol importante de radio escuela, ¿no? Donde uno aprende a hacer de todo. Claro, tal cual. Porque les contamos a los que nos están escuchando, que muchos son estudiantes, en una radio universitaria arrancás como editor, pero surge un lugar como productor y se suele preguntar si a alguien le interesa ese lugar y haces producción y después falta alguien para el aire y vas rotando y es clave. Y esta universidad tiene algo que se destaca y se distingue, que es la cantidad de práctica que tiene ya en los talleres de la universidad. Y también es muy prestigiosa en los medios grandes de comunicación, porque vos decís que te formaste en la Universidad de La Matanza y hay un comentario positivo, porque ya hay gente trabajando en los medios, claro, a menos en los medios tradicionales de esta casa de altos estudios, así que clave. Para mí fue, si no hubiese estudiado en esta facultad, yo creo que no hubiese tenido la posibilidad y las herramientas para desarrollarme profesionalmente. Aquella primera experiencia, año 2006, más o menos por lo que decías, ¿no? Claro. Hace 18 años. 2004 arranqué la facultad y 2005-2006 empecé a trabajar en radio acá. Otra forma de laburar en periodismo, otros medios de comunicación. ¿Qué cambió mayormente en estos casi 20 años? Cambió fundamentalmente la cantidad de fuentes de información. Cuando arrancábamos nosotros, la veo Mariano Sotelo que está en la edición porque arranqué con ella, teníamos pocas fuentes. Estaba Telam, no sé si estaba DIM, había fuentes de ese tipo, había algunos portales y después no tenías Twitter, no tenías Instagram, Facebook para el 2010, así que... entonces las fuentes de información eran menores y eso era un desafío porque
tenías que chequear información con menos fuentes. Claro. ¿Pero es positivo tener hoy tanto al alcance? Por un lado sí, pero por otro lado te desafía para filtrar esa información, porque recibís un montón de data y qué es lo importante, qué es lo verdadero, qué es lo falso. Bueno, ahí todo una cuestión para discernir en ese momento. Y en ese momento también los medios grandes tenían como una cuestión de, bueno, si lo dice tal medio es verdad. Había menos desconfianza hacia los medios también, allá por el 2005, 2006. Uno confiaba en lo que veía. Si veía un Zócalo en un canal de noticias, era eso. Y hoy nos pasa que todo el tiempo estás desconfiando de decir, bueno, esto es verdad, lo voy a chequear. Era diferente. Yo no creo que era ni mejor ni peor. Era distinto. Era un poquito más artesanal. Claro. Eso que decías de la credibilidad cambió por el lado del público también. Digo, no hace falta ser periodista para entender la cuestión chequeo de información y demás. Sí es cierto que hace 20, 30 años lo dijo Grondona en la tele y todo el mundo le creía, ¿no? Y hoy no sé si pasa tanto desde el público llano, digamos, ¿no? Cualquier hombre, mujer de a pie. Coincido totalmente. Y también antes no se desconfiaba o no se pensaba, me está diciendo esto porque tiene intereses el periodista o el medio, hay una línea. Hace 20 años eso no estaba tan puesto en escena. Creo que la discusión por la ley de medios generó que hoy el que está escuchando hasta coincide con la línea del que está escuchando, pero dice, bueno, también dice, bueno, hay intereses o hay una línea editorial. Creo que hoy está ese cambio. Después en otras cuestiones sí era más artesanal hasta la forma de los llamados, no teníamos el WhatsApp, entonces todo costaba un poquito más en cuanto tenías que llamar. Me acuerdo que llamábamos al servicio meteorológico para que nos dé la temperatura, que hoy la sacás de cualquier lado. Los diarios tenían mucha importancia. Hoy no es que hoy no la tengan, pero hoy es todo tan inmediato que tenés la información mucho más al día y antes nos apoyábamos mucho. En la mañana se hacía programa con los diarios. Sí. Hoy a las 10 de la mañana agarrás un diario y decís, ya está, es viejo eso. Pero bueno, hermosos recuerdos de la universidad, de La Matanza y de la radio también. ¿Y cuándo llegó el momento, como decimos en el barrio, de pegarla? Porque laburaste en ESPN. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo empezaste ese camino? Y fue a los 23 años. Le agradezco siempre a Chipola, que era el jefe técnico de la radio de la universidad. Era para ESPN Radio en Rivadavia, la Oral Deportiva. Yo tenía que ir a las canchas 2 horas antes, llevar los equipos, los micrófonos, armar. Venía el periodista, transmitía, y yo estaba ahí como garante de la técnica. Claro. Y bueno, nada, fue mi acercamiento. Entonces yo dije que sí, porque sabía que de esa forma entraba a un medio grande. En cuanto pude, me fui a la edición y me fui corriendo para salir de ese lugar. Me fui a la edición y estuve casi 10 años en ESPN Radio en Rivadavia, en todos los roles también, porque después terminé siendo coordinador de aire hasta el 2000, sí, habrá sido 2015, 2016 que se terminó ese proyecto. A eso quería apuntar también, ¿no? Digo, hay un momento en el que pasar se corta, ¿no? Por cuestiones económicas, empresariales, políticas, ¿no? Digo, todo es un gran entramado en el mundo de la comunicación también. ¿Qué pasa cuando salís de ese lugar, del mainstream, por así decirlo? Es muy buena la pregunta, porque ahí se te termina esa idea de, bueno, depender de una empresa que te contrata, y llega un momento y decís, bueno, yo estudié, tengo todo este conocimiento, pero no hay nadie que me contrate, entonces, ¿qué hago? Porque no sobran ofertas en los medios de comunicaciones. Bueno, ¿sigo por otro lado o intento algo más propio? Y ahí surgió un proyecto mucho más chico en cuanto a movimiento, que fue una radio online, que la arranqué a coordinar, que fue Radio Exa. Primero la coordiné y era otra gente la que eran los dueños de esa radio. Y estuve un año con ese proyecto, que al día de hoy lo sigo, hoy ya en otra función, porque la continué yo a la radio. Pero fue un año y medio que no trabajé en los medios tradicionales. Y incursioné en una radio online que para ese momento era algo nuevo, no era muy conocido. El hecho de, me decían, pero no tenés antena, no tenés dial. Claro. No, es una radio online. Hoy es súper común que no tengan dial. Totalmente. Los medios digitales, ¿no? Qué difícil el laburo del estrés, ¿no? Porque digo, son todas tareas muy estresantes. La producción, la coordinación de aire, fundación de un medio de comunicación. Digo, son un montón de tareas que influyen mucho tiempo por fuera del lugar físico de trabajo, ¿no? Eso en el periodismo también sucede mucho. Uno no va de 8 a 17 a una oficina
termina y se va. Es 24/7 el laburo. Es decir, es una vocación en la del periodista y es como decís vos, conlleva estrés, muchas alegrías, pero también sacrificio, estar muy atento, estar informado, tratar de cometer los menos errores posibles, porque después de esa experiencia de EXA, volví a los medios más tradicionales, primero con una FM deportiva, después del Plata, después en N, y ahí apareció capaz que el desafío periodístico más grande, que fue Radio 10. Porque hasta ahí había tenido roce, pero bueno, ya ahí cuando es Radio 10, el miedo siempre lo tenés, o sea, porque vos decís, bueno, tengo un recorrido, pero este escalón es más difícil, parece más difícil. Entonces ese estrés o esos nervios, ahí hace 5 años, cuando apareció la propuesta de Radio 10, fue como, bueno, ¿estaré a la altura? ¿No estaré? Todas esas preguntas claro. surgieron. Rápidamente, Sí. lo escuchan muchos estudiantes de comunicación, de periodismo, este podcast. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el coordinador de aire y el productor de un programa? Es clave eso, porque siempre es una duda existencial. Creo que la diferencia, para que los que estén escuchando entiendan, tiene que ver un poco con la estructura del medio donde trabajes. Si vos trabajas en un medio chico o mediano, el productor y el coordinador de aire es la misma persona. Porque por una cuestión de recursos, el que produce cuando arranca el programa también ordena el programa y ordena los tiempos. En las radios más grandes está el equipo que produce el contenido, y cuando arranca el programa hay una persona que se encarga puntualmente de escuchar el programa y de marcar los tiempos y de ordenar todo lo que se generó en la producción. Es una persona que está al lado del operador y dice, bueno, ahora arrancamos con esto, va esta cortina, va esta canción, vamos con la nota. Ordena al conductor, ordena al productor y ordena a los columnistas. Así que la diferencia más marcada es que el productor está más con el contenido previo y con el contenido del detalle, y el coordinador tiene una visión periférica. Es como un oyente que va criticando en el buen sentido el programa. Claro. Y lo va marcando. ¿Cómo es el laburo hoy en día teniendo en cuenta las redes sociales, pero en una AM, donde el público quizás es un público mayor en edad? No sé si está bien ponerlo en esos términos, pero que quizás no están tan cancheros con este tipo de plataformas, ¿no? ¿Cómo se labura desde ahí en una AM? Creo que ese fue el desafío más grande de los medios tradicionales también, porque, tiene una audiencia cautiva que es un público de 50 o para arriba que te escucha por el dial, te escucha en el auto, pero después el desafío es, ¿qué hago con la audiencia más joven? Muchos te dirán, pero el pibe de 20 años no va a escuchar Radio 10. Bueno, ¿qué haces? ¿Lo dejás que no te escuche o intentás tirarle un puente para atraerlo? Y ahí es que se empezó a incluir en Radio 10 muchísimo, se trabaja en redes, desde transmitir por YouTube, como lo hacen acá en la universidad, que el contenido se ve, un departamento de redes muy grande también, y se intenta llegar a ese público. No es el núcleo de la audiencia. Hicimos una encuesta el otro día y nos dio el promedio de edad de 50 años. Pero también es verdad, y no hay que menospreciarlo, y no hay que a veces ser peyorativo en eso, que hay mucha gente de 50 y 60 años que consume y que está en las redes sociales. Porque a veces uno cree que, bueno, por ser una persona más grande no consume. Pero nosotros desde la radio intentamos tirar todos los vínculos hacia esa audiencia que consume por otras plataformas. De un tiempo a esta parte se habla mucho de la locución, el periodismo, la comunicación social como profesiones bastardeadas en algún sentido. ¿Estás de acuerdo? Y a ver, creo que también durante los últimos años a veces el periodismo ha cometido errores que generó en cierta parte de la audiencia desconfianza. Errores de los que hablábamos recién, de no chequear una noticia y poner que se murió alguien y no se murió. Algunos no son errores, sino actitudes de corrupción ha habido en el periodismo. Entonces, todo eso ha hecho que se haya perdido cierta legitimidad. Igual creo que hay un montón de profesionales que son muy buenos y que siguen teniendo ese vínculo con la audiencia. Y también hay una audiencia mucho más crítica, como toda la sociedad. Creo que a un político de los 80 se le exigía mucho menos que a un político de ahora. En todo creo que la sociedad cambió y exige mucho más. Y al periodista también le exige mucho más. Que te diga la verdad, que no tenga intereses por atrás, que sea honesto, que las fuentes sean buenas, que
es mucho más crítica hoy la audiencia que hace unos años. Y tiene muchísimas más bocas de expendio. Porque antes era, bueno, si no escucho o no veo Canal 13, me voy a Canal 11 o me voy a Canal 9. O con el cable. Hoy tenés lo que vos querés. Entonces no me gustó y me voy. Y hasta tengo una oferta a mi demanda directa. Sí, el on demand que llegó hace años para quedarse, ¿no? Pareciera. Claro. Para también la gente que está escuchando, mayoría estudiantes, insisto, y que entiendan que no todo es color de rosas en el mundo de los medios de comunicación. ¿Tenés alguna anécdota cortita de esas que te hicieron transpirar en algún momento? No sé, como productor, como coordinador. Un invitado que no llegó, que mandaron un auto a buscar a alguien y trajo a otra persona, o no llegó el auto, no sé, ¿hay algo de eso? Sí, hay muchas. A ver, voy a contar una más periodística y otra más risueña. Dale. La más periodística me tocó hace unos años estar en vivo en el mediodía de un programa de radio deportivo y que veo un tuit que dice que se murió Maradona. Y yo era el productor general de un programa deportivo. Estaba con Pablo Giralt, con Pablo Ladaca, con otros periodistas que estaban adentro y no estaban al tanto de la situación. ¿Noviembre del 2020? 2020, okay. a la 1 de la tarde. Creo que había publicado algo real. ¿Qué haces ante esa situación? Porque yo no podía decirle a los conductores, vamos a decir esto, porque no tenía chequeado. Y como saben ustedes, que escuchan también, que son alumnos, por lo menos 3 fuentes. Y bueno, ahí fue empezar a chequear. Me acuerdo que llamé al hermano de Maradona en Italia. Y yo no le podía dar la noticia al hermano. Claro, ¿cómo le preguntás al hermano? Che, ¿se murió tu hermano? ¿Cómo es ese? No le pregunté, simplemente lo saludé, empecé a hablar con él, hablaste con Diego, y él no me respondía nada como nada grave ni nada negativo, y supuse que no sabía, no estaba al tanto. Y terminó la charla, cortamos y seguí buscando otras fuentes de información. Pero fue una fuente que no te permitió chequear. No eso me permitió, yo lo llamo para ver si él estaba compungido o mal. Me la chequeaba con él, que era de primera mano, porque era el hermano. Después lo llamo a Arcucci, que era cercano, y Arcucci me confirma que era verdad. Ya tenía la fuente de Real, la de Arcucci, y la daga que estaba adentro tenía otra fuente que le dijo lo mismo. Y entonces lo dijimos. Lo que hicimos en el programa fue hablar de la salud de Maradona. O sea, entramos en el tema, claro, pero sin dar la noticia. Bueno, esa fue como el momento más difícil. Y el personaje además, ¿no? Claro, es Maradona. Y es una noticia que te marca y me tocó ahí. Y risueñas ahora, ¿no? Me pasó de llamar y poner al aire a un protagonista, hacer la nota, terminar la nota, al otro día me levanto y ese protagonista en Twitter dice, yo nunca di esta nota. No. Yo nunca di esta nota, era un jugador de un equipo... Muchos imitadores de Riquelme, me imagino, ¿no? De llamarlo Romani. Un partido difícil. Bueno, siempre nos va a quedar la duda si fue que lo que dijo no le gustó y se arrepintió, que fue una joda. En el mundo del fútbol puede estar la joda de un compañero que le haya atendido el teléfono y respondió por él, porque hablo como un jugador. O la tercera, que yo me haya equivocado y haya marcado mal un número. Lo cierto es que, bueno, que sí, ahora es risueño porque... O sea, le hicimos una nota a alguien que no era el protagonista y el protagonista salió el otro día a declarar que no dio esa nota. Así que, y a partir de eso, porque esto es un consejo también, es tomar las cosas que te pasan como un aprendizaje y tratar de ver cómo haces para que eso no te vuelva a pasar. Ahora lo que hago cada vez que llamo a un protagonista, porque una cosa es hablar con, no sé, vos hablas con Riquelme y hablas, salvo que sea un imitador, vos reconocés la voz. Pero hay un montón de deportistas o políticos que no sabés la voz cómo es. Exactamente. Entonces lo que hago ahora, cada vez que llamo a un protagonista, le pregunto algo de coyuntura. Vamos al ejemplo de un jugador de fútbol. ¿Cuándo? ¿El próximo partido? ¿Cuándo? Y si me responde rápido, y ya sé que claro, es el protagonista. Me cubro para que no me vuelva a pasar aquello que pasó, que te pasa una vez cada 10 años, pero que en ese momento te querés matar porque nada, es incómodo. Pero es parte de ir aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? No hay un libro de la producción de radio, ¿no? Es como que uno va aprendiendo ahí. Es lo que te va pasando, lo vas sumando, lo vas aprendiendo y sí, es eso, como decís vos. No hay la teoría de la facultad es espectacular porque te sirve para casi todo, pero después cuando se empiezan a mover las fichas, ahí tenés que resolver. Hay muchísimas anécdotas más, sí, pero estas las que más me acuerdo. Quiero entrar en ese mundo universitario. Sos docente de la Uni de La Matanza. ¿Qué materia
en qué carrera? Para contarle un poco a la gente también, ¿no? En periodismo deportivo. Doy radio en la carrera de periodismo deportivo, en Radio 1 y Radio 2, y doy radio en la carrera de comunicación social, Radio 3 y Radio 5. Sí, es otra función, es lindo. También es difícil en los tiempos de hoy porque nosotros intentamos con los cronogramas que tenemos explicar o dar medios tradicionales. Y los chicos hoy consumen otro tipo de medios. Entonces ahí hay una cuestión de traerlos y de explicarles que es como un auto aprender la radio. Si vos aprendés a manejar un auto, los cambios son lo mismo. Después puedes manejar un cuatriciclo, una moto o un Scania, pero el formato es el mismo. Y la radio en esencia es parecido. Olga será diferente, Gelatina tendrá sus diferencias, pero en el fondo, si lo ves, hay una persona que asume el rol de conductor, hay otros que tienen columnas, hay una planificación de producción, se mantiene la esencia, después se deforma y surgen nuevos formatos de comunicación. ¿Se reconoce como docente el pibe o la piba que cree que este tipo de carreras son para pegarla? Vos como docente y estando también del otro lado los ves y decís... O sea, anda por otro lado, no es por acá. Y ahí no los quiero desilusionar, pero es una carrera que vas a tener, sobre todo en el comienzo, como más tropiezos. Y hablando de lo monetario también. Sí, después obviamente puedes hacer una carrera y llegas a un momento que sí, por estar en varios medios o por hacerte algún recorrido, te empiezan a aparecer oportunidades. Pero al principio es más lo que vas a dar vos que lo que vas a recibir. Pero es lindo, o sea, no lo quiero desalentar porque es lindo, hay posibilidades, hay que buscarlas porque no te viene, lamentablemente no es como otro que no sé, sos contador, pones un aviso que sos contador y te empiezan a contactar. Acá es mostrarse, ir a mostrar lo que uno sabe hacer y tener suerte que lo llamen. Es complicado, no es fácil, sobre todo en el comienzo. El consejo que le doy es si tienen alguna capacidad, algo que creen que hacen muy bien, por ejemplo, no sé, creen que tienen una buena voz y que saben desarrollarse bien con la voz o saben mucho de fútbol o de deporte, eso mostrárselo a la persona que ellos creen que les puede dar ese puesto de trabajo. Ir al lugar y mostrarlo. La última, Cristian, agradeciéndote mucho. O generarlo, porque si no quedo como mucho en depender del otro. O si no, empezar a eso que tienen de conocimiento, empezar a mostrarlo. Porque hoy tenés la posibilidad de mostrarlo en tu canal de YouTube. Claro. O sea, mostrarse. Perdón, que te interrumpí. Sí, no, digo la última. ¿Por qué los pibes tienen que seguir estudiando comunicación o periodismo si tienen todo al alcance de la mano? Digo, pueden armarse un estudio de streaming con recursos, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones alrededor. Pero un pibe puede transmitir, hacer su programa, tener seguidores, armarse una plataforma, un público. ¿Por qué es importante que sigan estudiando periodismo y este tipo de carreras? Porque van a armar el estudio, van a tener el mejor micrófono, van a poder armar con la computadora que tienen, la estética que quieren, pero una vez que se prende la luz o se prende la cámara, van a tener que llenarla de contenido. Y si no tenés la formación en cuanto al contenido o al formato, te vas a quedar sin herramientas para poder desarrollarlo. Entonces, aliento esa idea de los medios autogestionados, pero es clave la formación universitaria porque es lo que te da las herramientas y el contenido. Y hasta para romperlo, yo siempre le digo a los chicos, aprendan esto y el día de mañana rómpanlo. Si quieren no lo hagan, pero... tenés la base de cómo se hace lo clásico. Y después vos lo podés romper como quieras. Pero si vos no conocés la base de lo clásico, lo que hagas te va a parecer revolucionario y capaz que no, porque no estás conociendo la base. Así que el consejo que le doy es que hagan proyectos autogestionados, que intenten si quieren por los medios tradicionales, pero el contenido te lo da la formación universitaria. Cristian Carballo, periodista, productor de radio, coordinador de aire de Radio 10, pasó por UNLAM Podcast. Esto fue UNLAM Podcast. Seguinos en Spotify, vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima.